Buenos días, amados hermanos. Cuántas gracias le damos a Dios por la oportunidad que hoy nos da de poder alabar y exaltar su nombre. Les extrañamos demasiado, hermanos, pero esperamos que pronto podamos verlo, que podamos estar alabando a nuestro Señor Jesucristo todos juntos. Pero aún por estos medios y aún en esta situación, Dios no para y su alabanza y su adoración no para. Así que, hermanos, yo te invito a que ahí en tu casa puedas levantar tus manos, puedas exaltar, puedas rendir tu adoración, porque este es el día que hizo el Señor para alabar y exaltar su nombre. Así que, hermano, te pido que puedas cerrar tus ojos y que ahí en oración puedas pedirle al Espíritu Santo que guíe esta alabanza y esta adoración. Amado Rey del Cielo, te damos gracias, Padre, por un día más que tú nos permites estar delante de ti, Señor. Y si hoy nos permites, Padre, poder elevar nuestra voz, elevar nuestro canto y nuestra alabanza, es porque tú ves a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por haberte dado por nosotros, Señor. Y Señor, en esta hora, Padre, queremos pedirte que toda nuestra vida, Señor, sea una adoración, Padre. Ese es el deseo de nuestro corazón, que nuestra vida, Padre, pueda reflejar a tu Hijo Jesucristo, que nuestra obediencia pueda ser una adoración y que todos los días de nuestra vida, Padre, podamos estar en tu presencia, Señor. El anhelo de nuestro corazón es que podamos, Señor, estar, aunque sea un segundo, Señor, en tu presencia, Padre. Te anhelamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. A ti sea dada la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Padre, porque solo tú la mereces, Padre. No hay otro Dios como tú, no hay otro Dios que se iguale, Señor. Eres un Dios poderoso, sublime, grande, Señor. Y toda tu iglesia, Señor, eleva esta alabanza, Señor, y esta adoración, con el deseo, Señor, de que sea un perfume agradable a tus pies. Con el deseo, Señor, de que pueda ser una ofrenda, Señor, agradable, Señor, a tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, donde toda rodilla se dobla, en ese precioso nombre, en ese grande y poderoso nombre, lo oramos. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame
Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 7:1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Betelial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como hijos, Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con todo
altar, Señor. Este es nuestro deseo, Padre. Honrarte solo a ti, Padre. Obedecerte solo a ti y glorificarte solo a ti. Nos rendimos hoy delante de ti, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú nos adoptaste, Señor, porque tú te acercaste a nosotros, Señor, porque nos limpiaste, Padre, porque nos hiciste tu pueblo, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que nos has hecho tus hijos, Padre, del Dios Todopoderoso, Señor. Señor, límpianos, Padre, de toda maldad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad día a día, Señor, a crecer en temor, Señor, y a ser un reflejo de tu templo, Señor. Y que podamos ser allá afuera ese reflejo, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor. De comportarnos, Señor, como tus hijos amados, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir así como se vive en el cielo, así también vivir en la tierra, Padre. Señor, aquí estamos, este pequeño porción de tu pueblo, Señor. Pero te adoramos y te exaltamos, Señor. Te decimos que no hay otro Dios como tú, Señor. Santo, sublime eres tú, Padre. A ti sea dada la gloria y la honra, Señor, hoy y siempre, Padre. Y que nuestra vida, Señor, sea una adoración genuina, Señor. Que seamos con corazones genuinos delante de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque solo tú y solo tú, Señor, la mereces. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Un gusto estar con ustedes este día del Señor. Nos hemos reunido a través de estos medios electrónicos para estudiar la palabra del Señor como lo hacemos domingo tras domingo. Hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no le veo a varios de ustedes, pero sabemos que están bien en el Señor, eso nos da gusto y gozo, y hoy tenemos el privilegio de traer la palabra para ustedes. El tema de hoy lo hemos titulado Columna y Baluarte de la Verdad. Vamos a estar estudiando la porción que se encuentra en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versículos del 14 al 16, por lo cual te invito a que prepares tu Biblia en ese pasaje. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta tarde tu bendición sobre nosotros, tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido ver tu fidelidad en todo este tiempo. Y este día, Señor, que nos reunimos a través de los medios electrónicos, queremos darte a ti la gloria a través, Señor, de la exposición y el estudio de tu palabra. Señor, usa a este siervo. Ayúdame, Señor, a ser claro en el mensaje que tú has traído para tu pueblo. Sé con mis hermanos donde quiera que estén en este momento. Bendíceles, guárdales, Señor. Te ruego que te levantes y hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si estamos listos, vamos a comenzar. Te repito, el tema de esta tarde es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia está llamada a defender la verdad. Vamos a ver 4 puntos. El primero de ellos, dura o duda verdad. El segundo es definición de la verdad. El tercero de ellos es defensa de la verdad. Y finalmente vamos a ver defendiendo la verdad. Hermanos, hoy día estamos viviendo tiempos en donde la verdad está siendo atacada en el mundo. Hace un par de semanas escuchábamos el testimonio de algunos hombres que dieron su vida bajo el Imperio Romano. Hombres, mujeres, incluso niños, negándose a las demandas de los hombres y prefiriendo mantenerse firmes en la fe, estuvieron dispuestos a perder sus vidas. La semana pasada nuestro hermano Armando nos alentaba a no temer. Aún bajo circunstancias de la vida, podemos permanecer confiados en la obra de Cristo.
y permanecer en la paz del Señor. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede un hombre pecador, como lo soy yo, mostrar valentía en el momento mismo de la prueba, al grado de dar mi vida? ¿De qué manera puedo permanecer en la paz provista para mí justo al calor de la vida? ¿Cuál es la motivación a buscar un cambio en mi vida? Sobre todo si ya lo he intentado muchas veces. Considero, a la luz de la palabra, hermanos, que solo puede suceder cuando uno está convencido de hacerlo. Es decir, solo voy a hacer aquello de lo cual estoy realmente persuadido a hacer. De otra manera, eso no es posible. Ahora, yo puedo estar convencido solo de dos cosas: o de la mentira o de la verdad. No hay más. O fundamento mis convicciones en mentiras o en la verdad de la palabra. Solo aquel que está convencido de una vida eterna al lado de su Padre amado está dispuesto a perder la vida terrena y finita que ahora tiene. Solo quien vive bajo esa esperanza puede morir por la misma esperanza. Solo aquel que está convencido de que Cristo ha pagado totalmente por su culpa y que ha sido justificado puede andar seguro y confiado. No hay más temor, pues el mayor temor de los hombres es a la muerte, porque saben en su interior que después de la muerte deberá enfrentar el juicio, y nadie quiere ser juzgado por el Dios santo y justo que vive y reina. Pero dice la palabra que una vez justificado tenemos paz para con Dios. Ya no hay más condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Solo aquel que sabe y está cierto que ha sido hecho una nueva criatura y que el Señor mismo está perfeccionando su obra puede tener el anhelo y deseo de ser una persona diferente. Y por tanto, buscar a su Hacedor para ser transformado desde lo más profundo de su ser a fin de mostrar un mejor fruto, un buen carácter, el carácter de Cristo. Así pues, el común denominador es creer y permanecer en la verdad. Pero hemos dicho que hoy en día los hombres no quieren conocer la verdad. El consenso general es que no hay una verdad absoluta. ¿Y cómo fue que esto pasó? Bueno, esto lo debemos al devenir de la historia y dos grandes movimientos que se han dado. Les hemos denominado modernismo y posmodernismo. Consideramos la época histórica del modernismo aproximadamente a finales de la Edad Media, después del siglo XV, y el modernismo tuvo vigencia hasta ya entrado el siglo XX. Algunos incluso lo citan hasta el año de 1970. Pero esta etapa del modernismo se caracterizó por un gran avance en tecnología y ciencias exactas. Una de las premisas que caracterizaron esta etapa fue que la verdad era solo aquello que la ciencia pudiera comprobar, aquello que la experiencia pudiera comprobar. Podemos decir que el posmodernismo comenzó a partir de 1900, quizá 1970, fechas ya más recientes. Pero en esta etapa los avances son prácticamente en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas de tecnología y de ciencia. Los avances son realmente exponenciales. Los cambios se suceden a una velocidad vertiginosa y no terminamos de comprender los últimos avances cuando ya están innovándose o cambiándose o modificándose dichos conocimientos y avances. Estos cambios son tan rápidos que ha llevado a los hombres a desconfiar incluso de lo que la ciencia dice respecto a las diferentes áreas de estudio. Conceptos que se tenían por ciertos y verdaderos han sido puestos en duda a la luz de los recientes descubrimientos, hipótesis y teorías que surgen diariamente, poniendo en entredicho lo planteado por los estudiosos, filósofos y científicos del pasado. Todo lo anterior ha afectado también el pensamiento del hombre respecto a los valores morales y éticos que han normado el comportamiento y filosofía humanos. Y del mismo modo en que los conocimientos se han puesto en duda, dichos valores se han visto cuestionados, pero aún más se han visto negados. Y hoy en día no se tiene un eje rector, un punto de partida sobre el cual fundamentar y discernir qué es verdad y qué no lo es. Qué es válido y permitido de aquello que debería ser rechazado y censurado.
Al no haber un parámetro, un fundamento, una base sobre la cual apoyarnos, consecuentemente llegamos a una ausencia de verdad absoluta. Hermanos, estos tiempos son tiempos en donde todo es relativo. Nadie puede conocer la verdad, porque lo que hoy es considerado como una verdad, probablemente el día de mañana se descubra que no lo es, o alguien salga con una teoría y lo niegue. Y por tanto, si hoy se descubre o se desmiente, entonces nunca fue verdad. En el plano personal llegamos a escuchar cosas como, bueno, esa es tu verdad. O cosas como, eso para ti es correcto, pero yo no pienso así. Si tú quieres creer eso y te funciona, está bien, pero yo siento algo diferente. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de incertidumbre. Es más, la incertidumbre podemos decir que es la nueva verdad. Llegamos pues a un punto en donde lo único cierto es que no hay nada cierto. La única verdad es que no hay una sola verdad. Ese es el pensamiento de los hombres en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos en donde la premisa es, tal vez, quizá sea así. Como sociedad nos movemos en el hecho de que no podemos saber qué es verdad. Y entonces cada quien, cada uno, define o determina lo que quiere creer y aceptar lo que es verdadero. El eje que rige esa premisa es el practicismo, lo que es práctico, lo que es útil para mí. Otro eje que gobierna esta manera de pensar es el sentimentalismo. Yo siento que, yo pienso que, yo considero que, basados únicamente en nuestra limitada apreciación de lo que es la realidad. Pero a final de cuentas, es el hombre el centro que determina lo que se llama real y verdadero. A diferencia del modernismo, el poder que buscaba la verdad comprobada y que fuera una verdad universal para todos los hombres, ahora se ha llegado al planteamiento de que no existe una verdad, sino más bien una multiplicidad de verdades. Es decir, una verdad para cada quien, según lo que quiera considerar como tal. Pero hay algo en lo cual estas dos maneras de pensar, tanto modernismo como posmodernismo, son iguales. Y esto es que ambos pensamientos son antropocéntricos, es decir, están centrados en el hombre y su propio pensamiento y criterio. Hay algo más que tanto el modernismo como el posmodernismo comparten. Y esto es la premisa de que Dios no existe, o por lo menos no es trascendente para la vida del hombre. Lo que existe es el concepto de Dios, de quizá una deidad, pero aún este concepto es originado por el hombre mismo. Y como dijimos ya, si para algunos hombres y mujeres es práctico, es útil vivir bajo esta idea de lo divino, pues está bien, siempre y cuando no pretenda imponer sus ideas a los demás. Por último diré respecto a esta época posmodernista que se caracteriza por la tolerancia. Dado que no podemos tener un parámetro moral absoluto, entonces cualquier tipo de comportamiento y pensamiento debería ser tolerado por los demás. Sin embargo, es muy notorio que esa tolerancia alcanza para todas las posturas y formas de pensamiento, pero las mismas voces que se levantan reclamando tolerancia son las mismas voces que no toleran la opción de una verdad absoluta, fundamentada en un ser divino, un ser trascendente y relacional. Si tú quieres alterar a un tolerante, háblale de Dios y ya verás cómo se transforma. Tristemente, hermanos, la verdad también está siendo atacada dentro de la iglesia y estos pensamientos han penetrado respecto a que no es posible conocer la verdad, que nadie tiene la verdad absoluta o que nadie puede tener la verdad completa. Es muy curioso cómo líderes que incluso en algún momento de sus ministerios y vidas enseñaban y defendían la verdad de la palabra de Dios, ahora la niegan y se levantan con enseñanzas que afirman que no podemos conocer toda la verdad. Y aunque pueden parecer razonamientos lógicos y válidos, como, puesto que el hombre es finito y no puede conocer lo infinito, no podemos conocer la verdad. O quizá algunos más piadosos,
¿Cómo yo siendo un imperfecto puedo saber lo que es perfecto? Recientemente escuché decir al líder de la iglesia mayoritaria en nuestro país, decir algo así: yo sinceramente no sé por qué el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. A la pregunta de por qué Dios permitía las calamidades, este líder religioso admitía que con toda su filosofía y teología, él no es capaz de entender por qué Dios lo permite. Es más, dice que nadie puede saber eso. Y llega al grado de decir que nadie puede saber por qué Dios permitió que su hijo muriera. He leído referencias a algunos autores que se llaman cristianos, que han escrito cosas como que no contamos con toda la verdad, que la verdad no la podemos saber solo por la palabra de Dios, que necesitamos escuchar la voz de Dios en cada uno de nosotros, o también a través de la cultura y el mundo actuales, que es necesario que la teología se adapte a los tiempos y cultura que estamos viviendo, que ya hemos estudiado demasiado la Biblia. Hombres como Brian McLaren, Stanley Granz, John Armstrong, John Franke. Y estos hombres no se han levantado recientemente, tienen más de 20 años enseñando estas cosas. Lo triste es que hay muchos que van en pos de ese pensamiento. Claro, porque es muy cómodo. Es impresionante escuchar y ver actitudes que se derivan de ideas respecto a que no hay mucho provecho en el mucho estudio. Esto afecta directamente al estudio de la palabra de Dios. En suma, a los hombres, y muchos de ellos que se llaman cristianos, no les interesa tener una verdad absoluta que determine la vida de los hombres, sino que sea el hombre mismo quien defina la verdad o verdades que cada quien deba, quiera, guste tener como tal, como la verdad. Ahora bien, todo lo anterior no es solo por temas filosóficos, sino que todo ello tiene que ver con el interior del hombre, con su condición espiritual. ¿Por qué al hombre hoy día no le interesa la verdad? Porque no quiere que sus mentiras sean expuestas. La luz representa lo verdadero, lo puro, no así la mentira, el cual su ambiente es la oscuridad. Dice la palabra que la luz que alumbra a los hombres vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Cuál es la razón? Porque sus obras eran malas. El hombre natural se empecina en negar la verdad porque sabe que al negarla está negando a Dios y no tiene el menor interés de ser escudriñado en sus obras y mucho menos en su interior. Si no hay Dios, no hay a quien rendirle cuentas. Al no haber una verdad, entonces puede seguir creyendo sus propias mentiras y engaños, los cuales le permiten pecar a conveniencia y en total libertad y paz. Esa es la condición en la cual estamos viviendo actualmente, en la cual te mueves tú y yo en esta cultura hoy día, pero sabes que también tus hijos se mueven en esos mismos pensamientos. Entramos ahora, hermanos, al segundo punto, la definición de la verdad. Empecemos diciendo qué no es la verdad. La mayoría de los diccionarios tú encontrarás frases como las siguientes. ¿Qué es la adecuación entre una proposición y el estado de las cosas que expresa? Por ejemplo, tú puedes decir, la nieve es blanca. Bueno, siempre y cuando será verdad si la nieve es de ese color. Pero ¿qué tal esto? La verdad es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Eso está tomado del diccionario Larousse 84. Quiero que notes cómo es que el hombre define la verdad a través de su experiencia, de sus pensamientos y sus emociones. Fíjate que me encontré un diccionario filosófico de corte marxista y dice acerca de la verdad que la verdad es un reflejo fiel, acertado de la realidad en el pensamiento.
Lo característico de la verdad es el pertenecer precisamente a los pensamientos y no a las cosas mismas ni a los recursos de su expresión por medio del lenguaje. Es decir, se trata de lo que yo pienso que es la verdad, no de las cosas mismas, si son o no verdad, si son o no reales. Ni siquiera se trata de cómo lo expreso, se trata de lo que yo pienso que es la verdad. En la página significados.com me encontré una definición interesante. Respecto a la verdad absoluta, dice que las verdades absolutas son las ideas o proposiciones que son ciertas para todas las culturas y todos los tiempos. Y eso me parece que es correcto. La verdad es la verdad para la gente del pasado, para la gente de hoy y para la gente de mañana. Eso es una verdad absoluta. La Real Academia Española, entre sus diversas definiciones, dice que la verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. La propiedad de una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Es decir, la verdad es la realidad. Tiene que ver con lo que es real. También me parece que eso es acertado. Ahora bien, el asunto es este. ¿Quién va a proveer los pronunciamientos o juicios para determinar si algo es verdadero o no? Para establecer y fijar qué es verdad y qué no lo es. La mayoría de las definiciones del diccionario parten del hecho que el hombre es capaz de determinar lo que es verdad de lo que no lo es a partir de sus sentidos, pensamientos, conocimientos, experiencias e incluso sus sentimientos. Para resumir el punto, diremos que no es verdad todo aquello que parta de la aprobación del hombre mismo. ¿Por qué? Bueno, esto es simple. Y en parte, el posmodernismo tiene un punto a favor. Ningún hombre puede poseer toda la verdad. Así que cualquier hombre por sí mismo pudiera estar equivocado respecto a cualquier tema o asunto. Pero no es necesario darle algo de razón al posmodernismo, pues la palabra de Dios misma nos advierte de confiar en el criterio y sabiduría humanas. Jeremías 17:5 nos dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. El hombre no es absoluto en ninguna de las áreas de su vida, ni su conocimiento, ni su experiencia, ni su poder, ni su autoridad, ni su temporalidad. Todo en el hombre es limitado. Así que, cualquiera que sea la definición que los hombres se provean a sí mismos para definir la verdad, se quedará muy corta, pues carece de un valor absoluto. El hombre no tiene nada que aportar que sea absoluto. Si hay algo que se diga que es verdadero, debe ser verdadero, como ya dijimos, para los hombres de la antigüedad, para los hombres de hoy día y para los hombres del futuro. Si no, entonces no es verdad. La pregunta entonces ahora es, ¿qué es entonces la verdad? En palabras del pastor John MacArthur, podemos decir que la verdad no puede ser explicada, reconocida, entendida o definida de manera adecuada sin tener a Dios como fuente. Fin de la cita. Siendo Dios el único existente en sí mismo, Él es eterno. Él es el creador de todas las cosas y solamente Él puede definir lo que es verdad. Es más, Él determina qué es verdad y qué no lo es. Mucho más, si hay algo de verdad, es porque Dios mismo es la fuente de ello. Así pues, la verdad depende de un absoluto y el único que puede proveer ese elemento es Dios. Él es el único que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Justo ese es el punto en cuestión. Los hombres no quieren saber nada de Dios, pero también justo aquí es donde toda filosofía tiene su mayor punto en contra. Aquí es donde pierde el modernismo, posmodernismo o como se llame. El hombre dice que no podemos conocer toda la verdad. Por tanto, no debe haber una sola verdad. Pero
aunque no podemos poseer toda la verdad, pues confunden conocimiento con omnisciencia, lo cierto es que sí podemos conocer al verdadero, al único absoluto, y aprender de él lo que es la verdad y vivir bajo esa verdad. En palabras de Francis Schaeffer, que dijo alguna vez, el cristianismo no consta de una serie de verdades en plural, sino más bien se deletrea con V mayúscula. Es la verdad acerca de la realidad total, no solo porque toca asuntos de religión. El cristianismo bíblico es verdad, concerniente a la realidad total, la posesión intelectual de la verdad total y además una vida a la luz de esa verdad. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de la verdad? Allí es donde vamos a encontrar lo que Dios determina que es verdad. Hermanos, la palabra nos enseña muchísimo acerca de la verdad. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos alabar al Señor basados en la verdad. Recomendaciones a los hombres de seguir y buscar, comprar la verdad. Advertencias acerca de los hombres impíos que la niegan, que no hablan verdad, que no se conducen en verdad. Pero aprendemos de la palabra del Señor que la verdad está únicamente en Dios. Por favor, acompáñame a Deuteronomio 32, versículo 4. Donde podemos leer, Él, hablando del Señor, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Es un atributo de Dios mismo. Dios es verdad. Tú quieres conocer la verdad, tú necesitas conocer al Dios de verdad. Aprendemos en la palabra que Cristo mismo es la verdad. Lo podemos ver, si me acompañas por favor, en Juan capítulo 14, versículo 6. Allí podemos leer que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es maestro de la verdad. No vino a traer una verdad más. Él es la verdad. También aprendemos que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es Espíritu de verdad. Si me acompañas, por favor, Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, es verdad, son verdad. Esa es una verdad absoluta. De allí parte toda verdad. Así pues, sí tenemos un absoluto para determinar qué es la verdad, y es el Señor mismo. Si queremos conocer y aprender de la verdad para la vida diaria, necesitamos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entramos propiamente al tema de este día, a la defensa de la verdad. Te ruego que busques en tu Biblia la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, y te ubiques en los versículos 14 y 15. En donde podemos leer lo siguiente. Pablo, escribiéndole a Timoteo, el cual estaba en la iglesia de Éfeso,
Timoteo siendo un pastor joven de edad, Pablo le escribe y le dice: esto te escribo porque aún tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a ir viendo este versículo. Leemos que Pablo le dice que él tiene la esperanza de ir pronto a verle. Hermanos, yo te quiero recordar que estamos esperando a que el Señor venga. Su palabra dice que viene pronto. Por favor, acompáñame a Apocalipsis 22, el versículo 7. Dice el Señor: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y guardar no es que las esconda. Guardar significa que vive bajo esos mandamientos, bajo esa palabra, bajo lo que dice ese libro. En cuestión de nuestro tema, guardar las palabras de la profecía significa que vivimos bajo la verdad establecida por el Señor. El Señor viene pronto. Pareciera que ya se tardó, incluso algunos se mofan de eso, pero no saben que no es tardanza, es paciencia y misericordia del Señor por los que Él ama, pues aún no han sido añadidos todos sus elegidos al cuerpo de Cristo, aún no han sido añadidos a la iglesia todos sus elegidos. Acompáñame a 2 de Pedro 3:9, donde la palabra del Señor nos muestra que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no está tardando en balde. Él está siendo paciente y misericordioso con los hombres. Pero dice Pablo a Timoteo: te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En primer lugar, esta frase nos da certeza de cuál es la conducta que debemos guardar como hijos de Dios. Esto, de manera general, es el tema de toda esta carta, incluso de la segunda carta a Timoteo. Pero nuestra conducta no solo debe ser en la casa de Dios. Piensa en esto. ¿Por qué los sacerdotes y levitas debían ser muy celosos en el cumplimiento de los rituales y comportamiento en el tabernáculo y después en el templo? ¿Por qué los libros que nos hablan de ello, como son Números, Levítico, Deuteronomio, son tan estrictos al respecto? La respuesta es esta, hermano: porque estaban delante de un Dios santo, en la misma habitación y presencia del magnífico Dios creador y soberano del universo. Ahora bien, nosotros sabemos que el Señor ya no habita en templos construidos por mano de hombres, sino que Él se ha preparado morada en el corazón de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Su palabra nos recuerda y nos dice que no sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que Él mora en nosotros. Así que, cuando estás en la presencia de uno de sus hijos, quien quiera que sea, estás en la presencia del mismo Señor Santo y Todopoderoso que servían a aquellos hombres en la antigüedad. Así que, nuestra conducta en la casa de Dios es en medio de la iglesia. ¿Y quiénes formamos la iglesia? Todos los que hemos sido redimidos. ¿Me vas siguiendo? Espero que sí. Hermanos, vivamos de una manera santa y pura en medio de su pueblo, pues el Señor habita allí mismo. Pablo dice que la casa del Señor es la iglesia del Dios viviente. Las palabras de y del hacen una inequívoca referencia al hecho de que le pertenecemos. Sabemos que Él nos ha comprado y nos compró por precio. El costo total fue pagado.
el costo fue nada más la sangre de su Hijo en la cruz. Somos suyos, no nos pertenecemos. Tú y yo necesitamos saber y recordar esto en cada momento. Aleluya, gloria a Dios, porque Él es mío y yo soy suyo. Pero también lo es mi hermano, quien está delante de mí, quien está al lado mío, quien está detrás de mí. Ellos también son del Señor. Cabe destacar el adjetivo que usa Pablo para referirse al Señor: Dios viviente. Esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, Él es el Dios vivo. Es decir, no es un Dios muerto, vive y reina para siempre. No es un Dios de mentira, es el Dios verdadero, el único que puede levantarse con toda autoridad y decir: no hay Dios aparte de mí. Esto nos lleva al punto anterior. Él está en medio de su pueblo y nos gozamos con Él y por tanto le alabamos y le gloriamos. Queremos hacerlo, anhelamos hacerlo. No solo está vivo, está con nosotros, está en medio de nosotros. En segundo lugar, esto nos recuerda que no puede haber iniquidad delante de Él. Ese es el motivo por el cual le dijo a Josué que Él, siendo el Dios vivo, echaría delante de Él al amorreo, al jebuseo, al cananeo, a todos esos pueblos inicuos y abominables. Y esto tiene que ver también con nosotros, pues, ¿por qué? Bueno, un pequeño detalle nada más. Descálzate pues estás delante del Dios eterno que vive para siempre. Es decir, hermano, hermana, despójate de toda iniquidad, pues estás delante del Dios viviente. Tú y yo deberíamos tener el mismo celo por la santidad y dignidad de nuestro Señor. Ese celo que mostró David cuando un filisteo se atrevió a hablar en contra del pueblo de Dios, en contra de los ejércitos de Israel, en contra del ejército del Dios viviente. Pero dice además Pablo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y este es el tema central. Pero no es nada complicado, hermanos. De hecho, es muy sencillo, pero tiene varios alcances, como vamos a ver más adelante. Columna y baluarte son básicamente lo que sostiene, donde se fundamenta una casa o edificio, es decir, son los cimientos. Pero no son un techo o una pared lo que sostiene esta columna y baluarte, sino sostienen la verdad del Señor, la verdad inmutable de su evangelio. Tenemos tú y yo la responsabilidad de salvaguardar esa verdad. Si hay algo importante que se nos haya encomendado como iglesia del Señor, es esto. Se nos ha encomendado la verdad revelada por Dios para los hombres. Esto es tan importante que incluso conlleva la responsabilidad de defender esta verdad en contra de todo argumento que se pretenda levantar en contra de esta verdad. Esta referencia a columna y baluarte nos recuerda cómo en algunas ciudades antiguas se levantaba una columna en la plaza con un propósito específico. Servía para sostener anuncios, pero no cualquier tipo de anuncios, sino aquellos que provenían del rey, aquellos que debían ser conocidos por todos los habitantes de la ciudad. Por lo general eran leyes, edictos, mandatos que debían ser conocidos y por tanto obedecidos por todos. ¿Cuál es el punto? El Señor nos ha levantado como columna para ser sostén de su palabra, la cual debe ser proclamada y enseñada a todos los hombres, a fin de que conozcan que hay Dios en los cielos y le busquen y vengan al arrepentimiento. Somos columna y baluarte para mostrar la ley perfecta del Señor, para mostrar a todas luces la verdad absoluta a todos los hombres. ¿Cuál es la verdad? Todo lo que enseña la palabra. El Señor nos ha mandado ir a las naciones y enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El mismo Señor nos exhorta a no rehuir de anunciar todo el consejo de Dios. Sin embargo, hay una manera de resumir todo ese consejo,
toda la verdad revelada. Podemos decir que Cristo es el resumen de toda la revelación. Él es el centro y propósito de toda la palabra de Dios. Es más, Él es la palabra de Dios. Por eso lo que sigue nos habla de la primera y más importante verdad del cristianismo, el fundamento de nuestra fe. Por favor, acompáñame al versículo 16, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, pero ahora el versículo 16. Donde podemos leer: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Hoy los hombres piensan que no necesitan un Salvador, que el hombre es capaz de resolver sus problemas sin necesidad de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Qué lejos está el pensamiento de los hombres de los pensamientos de Dios. No es más que necedad e injusticia, como podemos leer en Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Señor no solo se ha dejado un testimonio en toda su creación, sino que ha revelado, se ha mostrado, se ha manifestado a los hombres de una manera tan visible que, como leemos en Juan capítulo 1, versículo 14, Él se nos mostró tan claramente, tan visiblemente, que dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Déjame parafrasearlo ahora así: que Él habita entre nosotros y vemos su gloria, gloria como del unigénito Padre. Así pues, tenemos la encomienda de guardar y defender esa verdad. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Pero ahora vamos a la práctica. Y este es nuestro cuarto punto: defendiendo la verdad. Te invito, por favor, a que vayas allí en tu Biblia, allí mismo en la primera carta a Timoteo, pero ahora el capítulo 6 y el versículo 20. Este es el final de esta carta y mira lo que Pablo exhorta a Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El versículo 20 da 3 mandatos respecto a cómo es que vamos a defender la verdad. El primero de ellos es: guarda lo que es verdad. Tenemos la responsabilidad de cuidar, de guardar muy bien lo que se nos ha encomendado, lo que se nos ha encargado. Pablo lo tenía muy claro. ¿Cómo lo guardamos? Manteniendo nuestra enseñanza firme y fiel a la palabra de Dios. Ok, pero ¿y en la vida real? Pues atesora la verdad. Ten la verdad como algo precioso que debes buscar y guardar. La palabra usada de defender, de guardar, de cuidar, tiene la connotación de guardar algo que nos ha sido confiado, como un depósito que nos ha sido dado en resguardo. No es nuestra verdad, pero se nos ha encomendado guardarla. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que evite lo que no es verdad. ¿Notaste cómo dice el versículo 20? Dice: evita las cosas vanas. En primer lugar, evita las cosas vanas. ¿Cuánto tiempo inviertes tú o cuánto tiempo invierto yo en lo que no es verdad?
¿Cuánta de nuestra vida se nos pierde, se nos escapa ocupándonos de cosas vanas? Pueden ser pláticas, obras, pensamientos, distracciones, que a final de cuentas no nos edifican, pero sí nos quitan el tiempo. Necesitamos invertir nuestra vida, nuestro tiempo en conocer la verdad, en buscar la verdad. Dice Proverbios que busquemos y compremos la verdad. Y en tercer lugar, Pablo le dice que defienda la verdad. No sé si el pastor Edgar ya lo ha dicho o no, pero creo que diría algo así. Si no te has dado cuenta que estás en una guerra, ya te tardaste. Hermanos, estamos en una guerra. Nuestro enemigo es enemigo de la verdad y hará todo lo que pueda para que tú dudes de la verdad, para que no la creas e incluso para que la desobedezcas. Tristemente ha ganado mucho terreno en este mundo, pero en parte ha sido así porque quienes conocemos la verdad no nos hemos levantado para defender esa verdad. No estamos siendo columna y baluarte, no estamos siendo luz ni sal. Pablo en la carta a los Efesios nos habla de la guerra espiritual que estamos librando y como parte de esa enseñanza nos llama a ponernos toda la armadura de Dios a fin de estar preparados para esa guerra. Ahora bien, el primer elemento que se menciona de esa armadura es el cinto de verdad. Acompáñame allí en Efesios 6:14 para que puedas ver esa verdad. Efesios 6:14 nos dice que nos ciñamos los lomos con el cinto de la verdad. En suma, lo que nos enseña ese versículo es a estar dispuestos y listos para la batalla, ciñéndonos, cubriéndonos todo alrededor con la verdad. Es decir, que sea la verdad lo que nos rodee, que hay que mantenernos en esa verdad, estar firmes. Nuestra vida debe ser una vida que se caracterice por la verdad, viviendo conforme a esa palabra que enseñamos. Recuerda lo que dijo Pablo a Timoteo: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes comportarte. A la luz de la palabra, te pregunto, ¿tu vida refleja lo que dices respecto a la verdad revelada? Hay muchas cosas que debemos hacer para mantenernos en esa verdad, si es que tú quieres defender la verdad y luchar por ella. ¿Cómo le hacemos? Te voy a dar lo que he denominado los 10 mandamientos para defender la verdad. El primero de ellos es: cree la verdad. Leemos en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos creer la palabra, pero para que venga la fe, para que podamos creer, primero tenemos que escucharla. El Señor en otro momento dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. En segundo lugar, debemos aceptar la verdad. Por favor, acompáñame, Juan capítulo 18, versículo 38. Antes el Señor le ha dicho que el Señor había venido para dar testimonio de la verdad y que todo aquel que es de la verdad escucha la voz del Señor. Pero Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Mira, hermano, el posmodernismo no es tan moderno. Pilato aquí está denostando justamente el pensamiento de que no hay una verdad absoluta para los hombres. Nadie puede tener la verdad según Pilato. ¿Qué es la verdad? Cada quien tiene su verdad, pero necesitamos aceptar la verdad. En tercer lugar, necesitamos amar la verdad. Ve por favor en tu Biblia al Salmo 119 y ubica los versículos 163 y 165, donde podemos leer: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo.
Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezo. Palabras del salmista que tienen que ver con amar la verdad. En cuarto lugar, memoriza la verdad. En el Salmo 119, 11, podemos leer que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos memorizar la palabra, guardar la palabra en nuestro corazón, porque de ese corazón vamos a sacar buen tesoro para el momento en que sea requerida la palabra de verdad. En quinto lugar, medita la verdad. En Josué 1:8 leemos este mandato del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche meditarás en él. En sexto lugar, hermano, estudia la verdad. Comprométete con un estudio, con un tiempo para que leas y estudies la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, leemos esta recomendación de Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien, para trazar bien la palabra, hay que estudiarla. En séptimo lugar, obedece la verdad. No solamente es necesario creer la verdad, aceptar la verdad, amar la verdad, memorizarla, meditarla y estudiarla. Necesitamos obedecer la verdad. En Lucas, capítulo 11, versículo 28, podemos leer que el Señor dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la cumplen y la obedecen. Bienaventurados. En octavo lugar, vive la verdad. Vive la verdad, vive bajo los principios de la verdad revelada del Señor. En el primer libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 4, leemos lo siguiente: para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo. Está recordando promesa del Señor. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hay promesa para aquellos que viven su vida bajo la verdad. El número 9, enseña la verdad. Enseña la verdad. Por favor, tú recuerdas Mateo 28:20, cómo el Señor nos ha encomendado que vayamos a todas las naciones, proclamemos el Evangelio, pero que también hagamos discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles la verdad que Él nos ha mandado, que Él nos ha mostrado. Finalmente, el número 10, lucha por la verdad. Lucha por la verdad. En la carta de Judas, el versículo 3, leemos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas está llamando a la iglesia a que nos preparemos. ¿Para qué? Para que contendamos, dice, ardientemente, fervorosamente, valientemente por la fe. ¿Y qué es la fe? Sino la confianza en la verdad del Señor. Así que necesitamos creer la verdad, aceptar la verdad, amar la verdad. Esos 3 puntos hablan del corazón.
necesitamos también memorizar la verdad, meditar la verdad y estudiar la verdad. Eso habla de la mente, la cabeza. Pero también necesitamos vivir la verdad, enseñar la verdad, obedecer la verdad. Eso habla de manos, poner en práctica, vivirlo. El número 10, ese va de regalo, lucha por la verdad. Quiero terminar, hermanos, con esta reflexión. Ser columna y baluarte de la verdad es también una obra que implica e impacta a la siguiente generación. En Isaías, capítulo 38, el versículo 19, leemos: el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y esto lo dijo un rey al borde de la muerte, que clamó al Señor y que el Señor tuvo misericordia y le dio 15 años más de vida. Y él en su alegría y alabanza al Señor le está glorificando. Por eso dice que el que vive, éste te dará alabanza, como yo lo hago hoy. Pero nota lo que dice: el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Algo similar leemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, donde el Señor, después de haber expuesto la palabra al pueblo de Israel, les dice que estas palabras, además de que estén en su cabeza, en su corazón, en su boca, dice que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el versículo 78, versículos 3 y 4 nos dicen: las cuales hemos oído y entendido. ¿Qué cosa? Las verdades del Señor, la verdad del Señor, las palabras del Señor. Dice que las hemos oído y las hemos entendido, pero además dice que nuestros padres nos las contaron. Pero eso conlleva una responsabilidad. Versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, contando a la generación venidera. Hermanos, si hay un lugar en donde debemos tener nuestra mejor batalla en defensa de la verdad, no es en foros de debate, no es en las calles, que debemos hacerlo, pero no es el mejor campo de batalla. Es más, no es el púlpito. Ese no es el mejor escenario. Hermanos, nuestro mayor y mejor campo de guerra, por decirlo de algún modo, es nuestra casa, es tu casa, es nuestra familia, es tu familia, es con nuestros hijos. Si tú y yo asumimos la responsabilidad de ser columnas y baluartes de la verdad en nuestras propias casas, estaremos avanzando mucho, muchísimo en la batalla por la eternidad. No nuestra eternidad, la eternidad de nuestros hijos, la eternidad de tus hijos, la eternidad de nuestras generaciones. Hermanos, no estamos llamados a vivir vidas cómodas, a vivir un cristianismo del mínimo esfuerzo. El Señor nos ha llamado a la guerra y la guerra es cansada, es larga, a veces parece interminable. Ciertamente a nadie le agrada la idea de ser enviado al frente de batalla, a ser enviado a la brecha. Y por si fuere poco, los enemigos que tenemos enfrente son cosa seria. Tenemos pensamientos posmodernistas, tenemos la mal llamada ciencia, tenemos ideologías de género, tenemos hombres inicuos dirigiendo a las naciones, tenemos cultura de muerte, a favor del aborto. Tú y yo necesitamos levantarnos y pelear la buena batalla, luchar por la verdad, por esa verdad que nos ha sido encomendada por el autor mismo de la verdad. No es cosa menor, no es algo fácil. Seguramente nos va a ir la vida en el costo. Seguramente nos va la vida en prenda. Se dice que nadie está dispuesto a morir por una mentira. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir por la verdad aunque ello resulte en que pierdas tu vida?
Recién escuché esta semana del pastor David Jeremiah hablando acerca de la segunda carta de Timoteo 3:12, donde Pablo dice que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjate que no dice que todos los que viven piadosamente, no, dice los que quieren. Si acaso hay la intención de vivir piadosamente, sábete que padecerás persecución. Pero el pastor Jeremiah decía, a la mayoría de nosotros no se nos va a pedir que demos nuestra vida por lo que creemos. No se nos va a pedir que muramos por nuestra fe, pero el Dios Todopoderoso nos ha pedido que vivamos por nuestra fe. En muchos aspectos es más difícil vivir por nuestra fe que lo es morir por la fe. Cuando uno muere por la fe, ya, se acabó, termina. Pero uno tiene que vivir por la fe todos los días. Hermanos, vivamos pues por la fe, vivamos por la verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, por tu infinita gracia y misericordia al dejarnos la revelación de tu palabra escrita, de la cual aprendemos toda verdad, todo aquello que es bueno para el hombre. Dice tu palabra que las cosas secretas pertenecen a ti, pero que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Señor, tráenos a la convicción, en primer lugar, de que somos columna y baluarte de la verdad, de tu verdad, y que eso implica defender la verdad. Pero también danos la convicción que esa defensa de la verdad empieza en nuestras casas, empieza con nuestros hijos. Llévanos, Señor, a la convicción de traer la verdad a nuestras generaciones. Gracias te damos, Señor, porque tu infinita misericordia nos escogiste para ser parte de tu pueblo, para ser parte de esa iglesia tuya, para ser columna y baluartes de la verdad. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy por quienes mis hermanos han escuchado este mensaje. Te ruego, Señor, que tú implantes tu palabra en sus corazones. No mi voz ni mis palabras, tu palabra en sus corazones, en sus mentes, en todo su ser, Señor. Te ruego, Señor, que seas con el enfermo y el pobre. Provee tu salud, provee tú los recursos. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay entre los hombres, pero también entre tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que permitas pronto que como congregación podamos estar juntos una vez más para alabarte, para bendecirte y glorificarte juntos como un solo cuerpo. Señor, estas cosas las ponemos delante de ti en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor guarde y bendiga su palabra.